El gobierno actúa por necesidad, no por convicción. La necesidad deviene de que la política petrolera llevada adelante, que no ha sostenido inversiones, ha ido generando un déficit creciente en la balanza comercial energética. Es decir, se importa cada vez más combustible y gas, y entonces el año pasado tuvimos un déficit por primera vez, después de que conseguimos el autoabastecimiento petrolero, por primera vez la Argentina fue deficitaria, y este año se calcula que el déficit puede ser cercano a los 13.000 millones de dólares. Entonces esa exigencia tan fuerte de dólares hizo reaccionar al gobierno, insisto, más por necesidad que por convicción. Realmente el gobierno no tenía ninguna excusa, ninguna razón válida para avanzar en esta medida, al punto tal que la ley de expropiación de YPF cuenta con casi el aval de la mayoría de la oposición y cuenta con una enorme mayoría de la población, porque casi el 80% de la población está de acuerdo con esta medida. Entonces, el no haber avanzado es más por razones de decisión del gobierno y de complicidades del gobierno con Repsol y YPF, concretamente. En el mundo, cualquier empresa concesionaria tiene que asegurar al Estado concedente que las reservas no bajan. Y todas las grandes petroleras del mundo o mantienen la reserva o la aumentan. La ESO aumentó un 10%, el 110%. Nosotros bajamos el 66%. O sea, que en este sentido, la falta de inversiones hizo que YPF, que cuando era estatal era la 9ª petrolera del mundo, hoy privada es la 40ª petrolera del mundo. O sea que por todos lados que uno se fije, que entre por la inversión, por la extracción, por el desarrollo, por los descubrimientos nuevos, por los hallazgos, etcétera, etcétera, ha habido un vaciamiento absolutamente grande. ¿Qué es lo que se está haciendo público, expropiando, estatizando? Ese 51% no es toda la empresa, nosotros pedimos el 100%. ¿De qué? De una empresa actual que tiene solamente el 30% de las reservas petroleras y el 32% de la extracción petrolera del crudo, o sea, del 30%. Esto le da el 15% de la actividad petrolera argentina. Pero esto si las provincias no siguen retrocediendo concesiones. Si le siguen sacando de las 16 retrocesiones que hubo de las provincias, 15 son de YPF y una de Petrobras. O sea, si se sigue achicando la torta, es decir, las concesiones que tiene YPF, esto es cada vez menor. O sea que puede llegar el caso de que esta propaganda mediática que dice que tenemos el 51% del petróleo es falso. Lo que hemos nacionalizado es el 15% del petróleo. Lo que hubiera sido razonable es que el gobierno expropiara todas las acciones, las del grupo Repsol y las del grupo Eskenazi. Y lo que hubiera sido también a la par razonable es haber fijado la responsabilidad de los funcionarios que fueron los que aceptaron este convenio tan lesivo para el interés nacional. Es evidente que, lo dije antes, las complicidades del gobierno le impiden tomar las medidas del todo correctas. Va en un sentido correcto, pero es esta frase famosa que actúa siempre poco y siempre tarde. Y nosotros creemos que el gobierno debería avanzar sobre las acciones de Eskenazi, no sé si en un esquema de expropiación, sino previamente en un esquema de investigación de ese convenio de compra de acciones. Está privatizado con una empresa, que era YPF, que era la más grande y la que movía de alguna manera el amperímetro, como decimos, movía las grandes. Y bueno, a esa empresa no se la controló y no se le fijó ninguna pauta. Porque si vos decís, bueno, el Estado falló, sí, el Estado falló por su complicidad con los negociados de Repsol y YPF, no por falta de una política. Algunos periodistas que han hablado de poner a cuidar el gallinero al zorro. Debido, por ejemplo, a uno de los responsables de esta política de mantener el sistema de privatización, de haberse perdido el autoabastecimiento petrolero el año pasado,
donde dijo, no importa, el autoabastecimiento petrolero, las grandes naciones, se refería a Estados Unidos y China, no lo tienen y no tienen problema. Sí que lo tienen. Las guerras petroleras que se están dando es precisamente para mantener o lograr el abastecimiento petrolero. Tenemos que pensar que estamos hablando de un bien muy especial. El petróleo es un bien estratégico. En la clasificación de bienes que hace el Pentágono y ha sido aceptado por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1999, hay bienes estratégicos, bienes esenciales que son utilizados para toda la economía y bienes bélicos, esenciales, militarmente hablando. De esos tres temas, el petróleo ha sido considerado como un bien estratégico. Y en los últimos años, en Estados Unidos se lo considera ya como un bien bélico. No porque sea explosivo, porque explote, sino porque es causa de las luchas y las guerras actuales de petróleo, como es el agua y como van a ser los alimentos. Entonces, desde ese punto tiene una importancia máxima. Nosotros fuimos el único país del mundo que se nos ocurrió la locura de decir con la privatización el petróleo no es un bien estratégico, es un bien comercial cualquiera. Va a haber reacción por parte del gobierno español, porque no porque la haya del pueblo español, yo creo que esto está lejos de ser un tema del pueblo español, pero sí es un tema de las cúpulas y de los acuerdos que hay entre los gobiernos y las empresas. Y bueno, Repsol es una empresa que tiene buenas relaciones con los dos partidos políticos mayoritarios de España y va a presionar para llegar a una situación de arreglo, lo dice hoy el canciller español. En la medida que hace un arreglo en el precio o en lo que se pague la expropiación, nosotros no vamos a seguir con las sanciones. Una extorsión que tiene que ser rechazada. Acá se tiene que pagar lo que se deba pagar, no lo que una negociación por la duda si España nos va o no a afectar con una otra medida. El mundo ha cambiado, el mundo no es el mundo que tenía Estados Unidos y Europa como los dos patrones y los dos policías. El mundo tiene hoy a la China, tiene a la India, tiene a Brasil, tiene al África. Es un mundo donde la Argentina está mucho mejor, en mucho mejores condiciones de enfrentar cualquier tipo de presión, sea de España, de la Unión Europea o de Estados Unidos, que no creo que se dé. Creo que esto va a ser una cuestión circunscrita a España y Argentina y a particularmente el gobierno español y no el pueblo español. Este sistema capitalista que solamente le interesa la ganancia rápida y a cualquier sentido, pasando sobre los pueblos y pasando también sobre los medios ambientes que la gente necesita que sea sano, bueno, esto es lo que estamos viviendo. Hay una sobreexplotación. ¿Cuál es la crisis del petróleo en la Argentina? Además de los negocios, el no control, etc., es la sobreexplotación de los pozos. Sobreexploto el pozo y me voy, y no hago un pozo nuevo porque es riesgoso. Bueno, esto es lo que estamos viviendo. Los recursos naturales se están agotando de manera muy rápida en todo el mundo. La política energética es cambiar la matriz energética argentina. ¿Qué es la matriz energética? Es saber de dónde estamos sacando la energía. ¿Saben ustedes que más del 80% de la energía que consumimos son de recursos no renovables? O sea, ustedes son jóvenes, es una generación que va a vivir mucho más años que nosotros. Y nosotros, nuestra generación, le está consumiendo a ustedes recursos que no se los podemos reponer. Consumimos combustibles fósiles y gas. Si no cambiamos la política energética, más allá de la muy buena política que se puede hacer si se cambia YPF, etcétera, etcétera, tenemos que cambiar eso. Y en eso creo que hay muchísimo para cambiar. Ir a una matriz de recursos renovables. Esto se parece a una petrocracia. O sea, los intereses petroleros están por encima de los intereses de todos los argentinos. Y no se ha habido ninguna política de sustitución del consumo de petróleo por otros consumos. Ningún país funciona pensando una estrategia basada en inversiones extranjeras. Hay que pensar primero cómo usamos el capital que tenemos, que es mucho.
Fíjate que le estuvimos financiando a Repsol, a Eskenazi la compra de Repsol y a Repsol la fuga de utilidades. O sea, y aparte, si haces la cuenta global, anda el Ministerio de Economía, fugado de la Argentina, hay más de 180.000 millones de dólares. O sea que acá no hay un problema de capital, el problema es cómo ese capital lo usamos. Y para eso hace falta un plan estratégico. Por eso nosotros pensamos que YPF 100% pública con un plan energético va a poder, va a poder tener los recursos para hacer las inversiones. La idea, me parece, como país es ir a un modelo donde cuidemos los recursos naturales para las futuras generaciones.